las gracias por haber venido esta tarde, porque con la cantidad de cosas serias e importantes que hay que hacer, no fastidiéis. Teníais varias manifestaciones a las que ir. A mí me han llegado como 7 convocatorias de actos importantes. Yo tengo por ahí todos colegas, amigos, alumnos de talleres que están repartidos, amigos de asociaciones, lo comentábamos, Prometeo, de la Casa de Castilla de la Mancha, el Ateneo 1 de Mayo, el otro Ateneo, el Círculo de Bellas Artes, Arco Poético, es que está todo el mundo metido en todos los sitios, y encima con la huelga, pues ya me contaréis, llegando tarde, ¿qué le vamos a hacer? En cualquiera de los casos, eso me lleva a daros especiales gracias, hoy más que otros días, porque es difícil. Porque tengo que dar siempre gracias a la Asociación de Escritores y Artistas, cuyo secretario me acompaña, porque el hecho de alojar a la poesía, ya cada vez todo el mundo se retira más de la poesía, pues el que hoy alojemos la poesía está muy bien. A él, evidentemente, le doy especiales gracias por acompañarme. Y yo sé que está muy ocupado, es un hombre que escribe muchísimo y que suena un teléfono, si ese para mí no estoy, no pasa nada. Pero tengo que dar, me vais a permitir que dé especiales gracias a mi esposa, Soledad Serrano, porque sin ella lo mismo no estaba yo hoy aquí. Veréis, yo estaba preparando las notas para esta conferencia y tenía serias dudas sobre cómo enfocar el tema, pero serias dudas, ¿eh? Y en uno de los desayunos de Cantabria, que es mi casa y la vuestra, los desayunos es la hora de las conversaciones productivas, pues estábamos hablando de la conferencia y empezó a soltarme ideas y a bombardearme con datos, y dije, mira qué bien. Un jefe suyo le dijo una vez, cuando ella trabajaba en cosas serias, antes de hacer teatro conmigo, que a Soledad había que pagarle por pensar. Los que la conocéis sabéis por qué lo digo. Así que si no estuviera ella, yo no habría venido esta tarde, o habría venido con esto, pues cogido con pinzas, con alfileres, yo qué sé cómo. Es que el asunto es peliagudo. Bueno, ¿cómo será peliagudo? Que son 2 asuntos. ¿Cómo y por qué? Pregunta al canto. ¿Con qué lado del cerebro me estáis escuchando ahora? Parece ser que con el hemisferio cerebral, alguno de ellos estaréis recibiendo lo que digo. No rompáis la cabeza que yo lo digo. Con el izquierdo, que es el racional. El que expresa las ideas, las recibe para ver si coinciden con las que ya tiene uno. Sobre todo para eso. El que utiliza el pensamiento convergente, el lógico. Hasta ahí más o menos estoy de acuerdo. Si hay alguien que no esté de acuerdo, que se calle, no me va a chafar la conferencia antes de empezar. Pero si yo ahora de repente voy y me acuerdo de Gustavo Adolfo Bécquer. Hasta ahora seguís utilizando el lado izquierdo, ¿eh? Estáis todavía recibiendo información concreta. Yo me acuerdo de Gustavo Adolfo Bécquer, cojo el cuenco tibetano y os empiezo a recitar la rima 66. Esto es como los cuencos que usa Juan Carlos Mestre cuando recita ahí. Yo rompo la idea. ¿De dónde vengo? El más horrible y áspero de los senderos busca las huellas de unos pies ensangrentados sobre la roca dura, los despojos de un alma hecha jirones en las zarzas agudas, te dirán el camino que conduce a mi cuna. ¿A dónde voy? El más sombrío y triste de los páramos cruza, valle de eternas nieves y de eternas, melancólicas brumas, en donde esté una piedra solitaria, sin inscripción alguna, donde habite el olvido, allí estará mi tumba. Chicos, aquí ha cambiado el asunto. Y además ha cambiado sin que nos demos cuenta. Aquí ha entrado a funcionar el lado derecho del cerebro, aunque no se desligue del lado izquierdo, que no es que corte, abre una puerta o cierre otra, que no es eso, ya lo sabemos. Pero vamos, digamos que ha entrado a funcionar. Se ha puesto en marcha la capacidad emocional, la captación del detalle, el lado que permite ver el doble sentido de las palabras, las referencias, el que accede a las figuras artísticas y literarias, el que se sensibiliza cuando hay una música, por eso he dado el toque del cuenco para hacer una ruptura, el que ve los símbolos, el que no se mueve solo con la lógica. Y me diréis, ¿y para qué esta introducción? Pues muy bien, porque la poesía,
como no tiene nada de racional, o tiene muy poco, el cómo leerla, primera pregunta, cómo va a estar vinculado indefectiblemente a vuestro cerebro derecho, a la capacidad de emoción, a la capacidad de abstracción. Los sansioles que repiten eso de que es que yo no la entiendo, es porque les cuesta desligarse de la lógica, del análisis, y quieren ver la poesía como un balance económico, como la etiqueta de una lata de anchoas. Y es que no funciona así. No es posible. Porque además no hay tanto que entender. O más bien, hay que entenderlo de otra manera, con otra disposición de ánimo, dando ese salto en el vacío que supone no tener miedo a las malditas emociones, que es un miedo que tenemos tantas veces. Chicos sobre todo, claro, a las chicas también les toca. La poesía no es ni siquiera, la poesía, fíjate cuántas veces se ha pedido la definición, no es ni siquiera el palabrerío con el que se escribe, ni el ritmo, ni la rima, ni la idea. Respondiendo a ver qué es poesía, diríamos que la poesía es el temblor que te produce. Lo que sea. Yo recuerdo las dificultades que esgrimía mi amigo, que creo que venía, pero tarde, no ha podido llegar, que se llama Juan Pedro Gómez Quiroga, querido amigo, y tenía dificultades, y me decía, no entiendo, es que no me empaño y tal. Lo tengo ya casi convencido, me falta un pelo. O sea, un día de estos me le veo leyendo a Vicente Aleixandre. Y lo curioso es que esas mismas personas que tuercen el gesto cuando alguien les habla de poesía, esas mismas personas entonan los párpados y se extasían ante una buena música, o se emocionan ante una puesta de sol apabullante, y para el colmo dicen, oh, es que es muy poética. Pero coño, no decías que no entendías de poesía, y estás aquí quedándote flipado. Veréis, la poesía es engañosa, porque todo arte lo es. Y la poesía además nos parece aún mucho más engañosa porque utiliza el lenguaje, que es algo aparentemente muy racional, y que lo tenemos todos, o eso nos creemos. Es un elemento que manejamos habitualmente para todas las cosas de la vida. La poesía no es como la pintura, que hay mucha gente que no puede pintar, o no sabe, o dibujar, o la música, pues hay mucha gente que bueno, le gusta, pero no es capaz de reproducirla. Pero las palabras las reproduce todo el mundo. Las utilizamos en la vida cotidiana, como algo nuestro. Incluso cuando leemos otras obras de arte, una novela, las palabras que se expresan por lo general son de una forma lógica, son nuestras, transmitiendo ideas que suponen incluso un pensamiento convergente, que se pueden seguir sin necesidad de añadir creatividad propia a lo leído, o sea que no son palabras poéticas y las estamos utilizando. Ya sé que cuando leemos una novela también tenemos la imaginación de leer ver los paisajes, los escenarios, los personajes, pero normalmente no son descritos por el autor. Con la poesía no. La poesía, ya digo que es otra cosa. Fijaos, cuando Machado dice, no toco el gong, sencillamente os lo digo, y todo el campo un momento se queda mudo y sombrío meditando, suena el viento en los álamos del río. No nos está describiendo el campo. Recuerdo que esto me lo decía siempre Rafael Morales, padre. No describe el campo, eso lo hace la prosa. Nos está haciendo vivir el campo. Le está poniendo al paisaje sus emociones, sus reacciones propias. El que está realmente mudo y sombrío, más que el campo, es el poeta, es el autor. El que medita es el autor, no es el campo. Y lo hace además en un instante, en un momento casi de suspensión anímica, como un pequeño éxtasis. Le podría pasar como al monje Virila, el del monasterio de Leire, que salió un día del monasterio allá, le cuenta la leyenda por la Edad Media, se fue allí al bosquecillo, se puso a escuchar un pájaro, oh, qué chulo, que no sé qué tal, y cuando vuelve al monasterio han pasado 300 años. Hay varias leyendas de este tipo, no lo conoce nadie, ¿no? Se ha quedado 300 años cantando, oyendo al pájaro. Pues digamos que hay una suspensión del ánimo.